Vamos a ver ahora una parte muy importante, yo diría que es el corazón fundamental de la parte instrumental de la espectroscopía. Es un componente básico de todos los instrumentos espectroscópicos, sea la técnica que sea, y es precisamente los selectores de longitud de onda. Es decir, ya hemos visto que salvo en las técnicas atómicas, que hace falta emplear lámparas de líneas que emiten solo longitudes de onda concretas, salvo en esas técnicas atómicas, en el resto de técnicas espectroscópicas, las lámparas que se usan, las fuentes de luz, son fuentes continuas, es decir, que emiten un rango muy amplio de longitudes de onda, de modo continuo, todas. Las que haya, por ejemplo, entre, si es en el visible, ¿no? Pues entre 350 y 2000 nanómetros. Bueno, pues todas las longitudes de onda que hay en ese rango las emite mi fuente, de modo continuo. Cualquiera que me pueda imaginar, dentro de ese rango la está emitiendo la lámpara. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que realmente la especie en la que yo estoy interesado, que está en mi muestra problema, esa especie absorbe solo a determinadas longitudes de onda. De manera que la información analítica de si hay o no esa especie, o si hay más o menos concentración de esa especie, esa información está contenida en las técnicas espectroscópicas en si a esas longitudes de onda que absorbe mi analito observo una mayor o una menor intensidad. Porque eso querrá decir que ha absorbido más o menos luz de la que le estoy dando en las técnicas de absorción, por ejemplo. Y en las técnicas de fluorescencia, a esas longitudes de onda, pues si aumenta la intensidad, está diciendo que hay más de esa especie porque se está emitiendo más luz. Bien, así que en todas las técnicas espectroscópicas lo que tenemos que medir es cómo varía la intensidad de una determinada longitud de onda. ¿Y por qué esa longitud de onda? Porque es justamente la que absorbe o emite mi analito. Y solo ahí es donde está contenida la información analítica. De manera que, de modo ideal, a nosotros lo que nos interesaría es que mi detector, al detector que va a medir la intensidad de luz, a ese detector llegara solo radiación de esa longitud de onda. Entonces nuestra información analítica sería muy precisa, ¿vale? Con muy poco margen de error, porque efectivamente hay una relación directa. Muy bien, ya hemos visto que las lámparas nos dan un conjunto de longitudes de onda, y si yo no selecciono ninguna, pues al detector llegan todas las longitudes de onda, y el detector lo que me da es la suma de las intensidades de todas las longitudes de onda, o sea, la intensidad total. Y eso no tiene nada que ver con mi analito. Luego, eso no es una señal que yo pueda emplear. Para que sea una señal que sea directamente proporcional a la concentración, necesito que sea la intensidad que mide el detector sea solo la intensidad de luz de la longitud de onda que interacciona con mi analito, solo esa. Por tanto, necesitamos un selector de longitud de onda, porque yo de todas las que emite la fuente voy a tener que seleccionar solo la que interacciona con mi analito. Bien, esto aquí se explica lo que sería una fuente monocromática, es decir, las fuentes de líneas, las que emiten una única longitud de onda. Estrictamente monocromáticas solo están los láseres, ¿no? Después están las fuentes de líneas, que ya las hemos visto, que son las lámparas de cátodo hueco y de electrodo, y de descarga sin electrodo, ¿vale? Esas dos lámparas atómicas emiten líneas. Bien. Pero, salvo para las técnicas atómicas, nosotros lo que usamos es una fuente policromática. Por ejemplo, esta sería el espectro de la lámpara que usamos en el ultravioleta, la lámpara de deuterio. Es un conjunto continuo de longitudes de onda y todas ellas tienen intensidad, están siendo emitidas por la lámpara y las puedo usar. Así que necesitamos, esto lo he explicado de palabra, necesitamos un selector de longitud de onda que de todas ellas seleccione la longitud de onda específica que interacciona con mi analito, porque ahí es donde está la información analítica. Todo esto que está aquí escrito es justamente lo que os he explicado de palabra hace un momento.
Muy bien. Bien, entonces, lo ideal sería que el selector de todas las longitudes de onda que está emitiendo la fuente fuera capaz de seleccionar solo una longitud de onda, la que interacciona con mi analito. Bien. Sin embargo, eso no es posible, ¿vale? No hay ningún selector de longitud de onda tan fino, tan fino, tan fino que sea capaz de seleccionar una única longitud de onda, sino que selecciona un conjunto de longitudes de onda muy estrechito, y de hecho nosotros vamos a buscar que ese conjunto sea lo más estrecho posible, centrado en la longitud de onda que a mí me interesa, pero tenemos que ser conscientes que un selector de longitud de onda al final nunca selecciona una única longitud de onda, sino un pequeño conjunto de longitudes de onda, un pequeño conjunto centrado en la longitud de onda que a mí me interesa. O sea que aparte de la longitud de onda que me interesa, salen algunas longitudes de onda un poquito menores y un poquito mayores. Un pequeñísimo conjunto de longitudes de onda. Mientras más pequeño sea ese conjunto, mientras más estrecha sea la banda de longitudes de onda que selecciona el selector, pues más preciso es mi instrumento, ¿vale? Bien. Esta sería, digamos, la señal de salida de un selector, ¿vale? Yo a mi selector de longitud de onda, por ejemplo, entra en el selector luz blanca, y de todos los colores yo quiero seleccionar, pues yo qué sé, imaginaos que eso es 500 nanómetros, ¿vale? Porque es esa longitud de onda la que interacciona con mi analito. Yo quiero seleccionar 500 nanómetros, muy bien. Entonces yo me comunico con el selector y le digo, quiero que seleccione la de 500, bien. Aunque el selector, que ahora veremos cómo funcionan, intenta seleccionarme esa longitud de onda, siempre van a pasar algunas longitudes de onda un poco menores y un poco mayores, siempre. Con lo cual al final lo que yo detecto a la salida del selector no es una única longitud de onda, sino un pequeño conjunto de longitudes de onda. Mientras más estrecho, mejor. Estará centrado, ¿vale? Esa banda estará centrada a la longitud de onda que a mí me interesa. Por ejemplo, en lo que os estoy diciendo, pues 500 nanómetros. Pero estarían saliendo a lo mejor algunas de 499, de 498 o de 501, 502 nanómetros. ¿De acuerdo? Ya depende de cómo de bueno sea el selector. Bien, entonces ahí esta sería la señal de salida del selector, es decir, el conjunto de longitudes de onda que ha seleccionado, y que por tanto esas longitudes de onda son las que van a atravesar realmente la muestra, y las que yo voy a medir son las que van a llegar al detector, y yo voy a medir la intensidad de esa banda. Bueno, pues en la señal de salida del selector siempre nos tenemos que fijar en qué transmitancia ha quedado después del selector, porque claro, al selector llega un 100% de intensidad, pero en todo el proceso de selección parte de la intensidad se pierde. Y a lo mejor me quedo en un 80%. Bueno, pues eso es bastante aceptable, es una luz. Si mi fuente era intensa y hemos buscado fuentes que den suficiente intensidad de luz, entonces quedarme un 80% es más que suficiente, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, porque hay algunos selectores, como ahora vamos a ver, que sí seleccionan, pero hacen que la intensidad se me caiga un 20%. Entonces puedo empezar a tener problemas. Hay que fijarse, por tanto, en el nivel de transmitancia de ese selector, que procuramos que sea del 100% de transmitancia, es decir, que apenas se pierda luz en el proceso, pero siempre hay una parte que se pierde. Bien. Y después, a la mitad de altura del pico, o sea, veo cuál es la transmitancia máxima, pues a la mitad mido la anchura de esta banda, o sea, la anchura, longitud de onda que hay desde este punto hasta este punto de aquí, esa anchura. Y a ese valor le llamamos ancho de banda efectivo. Y sirve para caracterizar cómo de bueno es mi selector de longitud de onda. En función de ese ancho de banda efectivo, nosotros seremos capaces de decir si nuestro instrumento nos sirve o no nos sirve para distinguir entre dos bandas determinadas de mi analito, o dos líneas determinadas que no están muy cerca una de la otra. Va a depender que yo sea capaz de resolver esos picos del espectro de mi molécula, o esas líneas de ese espectro atómico, va a depender que yo sea capaz de distinguirlos, va a depender de este ancho de banda. Mientras más estrecho sea, mejor, mayor poder de resolución vamos a tener. Muy bien.
Y es extremadamente importante, ¿vale? Aquí lo digo, porque de eso va a depender la sensibilidad y la selectividad de nuestro instrumento. Es tremendamente importante que conservemos una transmitancia lo más alta posible y un ancho de banda lo más pequeño posible, o sea, que la banda sea lo más estrechita posible. Muy bien, aquí tenéis una comparativa según sea el ancho de banda que selecciona el selector. Por ejemplo, si este ancho de banda, ¿vale?, es de 10 nanómetros, pues yo hago un registro de longitudes de onda de mi molécula para ver cómo está absorbiendo, pero claro, lo estoy haciendo en rango de 10 nanómetros en 10 nanómetros, entonces me falta precisión. Si está habiendo cambios en menos de 10 nanómetros, pues no los voy a ver. Entonces es lo que pasa aquí, que a 10 nanómetros veo una banda continua. Si reduzco ese ancho de banda, en vez de 10, 5, pues empiezo a ver que aquí hay un pico, aquí hay otro y aquí hay otro. Que reduzco a 2 nanómetros, pues entonces ya veo que todo esto en realidad son 1, 2, 3, 4, 5 bandas, que antes no era capaz de distinguir. Y ya puedo ver a qué longitud de onda cae cada una de esas bandas. Si seguimos reduciendo a 1 nanómetro, pues se me afinan esas bandas, incluso si reduzco a medio nanómetro, veo que en realidad cada una de estas bandas está compuesta a su vez de pequeñas subbandas, que en realidad estos niveles son los niveles vibracionales. La separación de energía entre niveles vibracionales es muy pequeña y por tanto las longitudes de onda se van a diferenciar muy poco unas de otras y por eso es difícil verlos. Me hace falta un ancho de banda muy pequeñito, medio nanómetro, para poder distinguir los niveles vibracionales. Estas bandas de aquí son saltos electrónicos. El salto electrónico, la energía que hace falta es mucho mayor, entonces puedo distinguirlos muy bien si, por ejemplo, tengo un ancho de banda de 2 nanómetros. Aquí veo uno, aquí veo otro. Si es mayor ya no los distingo muy bien, o sea que necesito 2 nanómetros o menor, necesitamos que sea lo más estrecha posible la banda. Para 1 nanómetro pues veo lo de antes pero mejor y veo que aquí van apareciendo una especie de como de hombros que todavía no se distinguen muy bien, y a medio nanómetro veo ya incluso los niveles vibracionales. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues es imprescindible, ¿vale?, para que haya una relación lineal entre la absorbancia y la concentración, es imprescindible que este ancho de banda sea muy estrechito. Como yo tenga un ancho de banda muy grande, este ancho sea muy grande, entonces deja de haber relación lineal entre absorbancia y concentración. Es extremadamente importante, Bien. Bueno, pues hay dos tipos de selectores. Es decir, si yo quiero, de todas las longitudes de onda que está emitiendo la lámpara, yo quiero seleccionar una, o en realidad un conjunto de ellas, pero lo más estricto posible, tengo dos opciones. Hay dos tipos de instrumentos que me permiten hacer esto: los filtros y los monocromadores. Entonces vamos a empezar viendo los filtros. Muy bien. Dentro de los filtros hay dos tipos de filtros. Los que usan el fenómeno de la interferencia, ¿vale? Es decir, que de toda la longitud de onda que emite la lámpara, por medio de interferencias destructivas y constructivas, yo hago que desaparezca la mayor parte de longitudes de onda, porque sufren interferencias destructivas, y solo consigue pasar un rango muy estrecho de longitudes de onda, porque tienen interferencias constructivas. Bueno, si se usa el fenómeno de la interferencia, se habla de eso, de filtro de interferencia. Bien. Y después están también los filtros de absorción, que ahí de toda la longitud de onda que emite la lámpara, elimino todas las que no me interesan, no por interferencia, sino por absorción. Es decir, los cuerpos, ya lo veremos, ¿no?, tienen un determinado color porque de todo el espectro visible, de toda la luz blanca que les está llegando, absorbe todas las longitudes de onda menos unas cuantas que las refleja. Y esas que refleja, la combinación de esas longitudes de onda que han sobrevivido, es justamente el color que tiene el objeto, el color que yo veo. El resto ha sido absorbido. Luego yo puedo emplear esa propiedad de los cuerpos coloreados para que me absorban un montón de longitudes de onda y dejen sobrevivir solo un rango lo más estrecho posible de longitudes de onda. ¿Vale? Bien, vamos a empezar por los filtros de interferencia. Los filtros de interferencia
usan el fenómeno de interferencia que ya hemos visto y ya conocemos. La interferencia constructiva máxima es cuando dos ondas están perfectamente en fase, ¿eh? O sea, que coincide el máximo de una con el máximo de la otra en todos los puntos del espacio, ¿eh? Viajan juntas. Si están completamente en fase y coinciden máximo con máximo, mínimo con mínimo, la perturbación total que se produce en un punto del espacio por la combinación de esas dos ondas es la suma de las dos, que es como el doble de una de ellas, ¿eh? ¿Por qué? Porque se suma máximo con máximo y me queda un máximo que es el doble del primero, ¿vale? Un mínimo con mínimo, pues un mínimo que es el doble del primero. Conforme se van desfasando un poco y una onda se avanza un poquito más que la otra, ya la interferencia no es constructiva máxima, porque ya no coincide máximo con máximo, mínimo con mínimo, ¿no? Sino que coincide el máximo de uno con pues un punto cualquiera de intensidad de la otra. Por ejemplo, aquí este máximo coincide con este punto de aquí, más o menos, ¿no? Que ya no es el máximo exactamente. Entonces, aquí la onda resultante era muy grande, aquí la onda resultante es intermedia, lo mismo que aquí, que son interferencias intermedias, y el peor de los casos para nosotros, bueno, el peor de los casos si es la luz que nos interesa, si es la luz que queremos eliminar, es justo lo que estamos buscando, ¿eh? Que es la interferencia destructiva máxima. Es decir, que coincida el máximo de una con el mínimo de la otra. Están las dos viajando juntas y cuando una de las ondas quiere tirar para arriba, la otra quiere tirar para abajo exactamente igual. Entonces se anulan entre sí, en todo el espacio, ¿eh? Con lo cual no me queda absolutamente nada. Se ha destruido esa perturbación y por tanto no observo ni detecto nada. He anulado esa longitud de onda. Bien, entonces en un filtro de interferencia se trata de que todas las longitudes de onda que no me interesan sufran este proceso y se destruyan, con lo cual no voy a ver nada, las elimino, mientras que la longitud de onda que me interesa sufra este proceso, interferencia constructiva máxima, es decir, que me quede una gran intensidad de esa longitud de onda. Muy bien, bueno, ¿y cómo se construye un filtro de interferencia? Bueno, pues tiene una lámina de material dieléctrico transparente. Bueno, dieléctrico es aislante eléctrico, ¿vale? Transparente, claro, si no fuera transparente la luz no podría atravesarlo. Entonces, esa lámina de material aislante transparente es esta lámina blanca que veis aquí en medio, ¿vale? Esa es la parte principal. Ahora, encima y debajo de esa lámina transparente tenemos dos películas, aunque aquí se dibuje muy gorda, en realidad es una película muy fina, dos películas metálicas semitransparentes. Claro, un metal pues en general refleja la luz, ¿no? Pero si es muy fino, hay parte de la luz que atraviesa ese metal y parte que se refleja, y por eso se dice que es semitransparente. Bueno, pues tenemos ahí dos laminitas muy finas de metal que son semitransparentes, arriba y abajo. Van a actuar, eso, como espejos, semiespejos, porque parte de la luz va a atravesar y parte se va a reflejar. Muy bien, y finalmente cerramos el conjunto arriba y abajo con dos láminas de vidrio transparente. Bueno, vidrio o otro material, si me interesara, por ejemplo, aislar una longitud de onda en el ultravioleta, pues entonces esto no podría ser vidrio, porque el vidrio absorbe el ultravioleta, tendría que ser de cuarzo. Pero en cualquier caso, dos láminas que son como protectoras, ¿vale? Están protegiendo este conjunto central, que es el conjunto clave, ¿vale? Dos láminas. Muy bien. Entonces, la clave de todo este dispositivo es el espesor de la capa del dieléctrico, o sea, como el espesor que tiene esa capita que está en el centro, esa capita transparente. Según sea ese espesor, la longitud de onda que va a conseguir atravesar este instrumento va a ser una u otra. O sea que, variando ese espesor, es como yo consigo seleccionar un rango de longitudes de onda o otro, el que a mí me interese. Así que es la magnitud clave, ¿no? de este componente. Bien, entonces fijaos, cuando yo ilumino este filtro con radiación blanca, o sea, todo el espectro visible, a la salida veo que se me han eliminado todas las longitudes de onda, bueno, todos los colores, salvo una banda estrecha de radiación. Es decir, un color determinado, un rango de longitudes de onda estrechito, cuya combinación me da pues un color, el color que estoy viendo a la salida de ese filtro. El resto ha desaparecido en el proceso. Bien, ¿cómo funciona? Bueno, ya hemos visto que es por tema de interferencia, que puede ser constructiva o destructiva. Vamos a imaginar que este es el haz de luz que está incidiendo sobre el filtro, ¿vale? Esto que se ve aquí
es el dieléctrico, esa capita que está justo en medio, esa capita transparente. Lo que pasa es que lo hemos ampliado para que se vean grandes. Y D es lo ancho que es ese dieléctrico, la anchura que tiene el dieléctrico. Muy bien. Entonces, el haz de luz incide con un cierto ángulo, ¿vale? Está entrando, incide. Aquí, en esta capa A, ahí lo que hay es un film, una película finísima semitransparente de un metal. Entonces, ¿qué sucederá? Pues que parte de la luz se refleja y parte de la luz atraviesa. ¿De acuerdo? Bien, parte de la luz se refleja y parte de la luz atraviesa. Perfecto. Bien, y la luz, ya la que se refleja me da igual, porque eso no va a llegar a mi detector. Eso es luz que se pierde en el proceso. Pues, pero la luz que ha conseguido atravesar va atravesando el dieléctrico hasta que llega a la segunda capa metálica que está abajo. Hemos dicho que tengo una arriba y otra abajo. Entonces, cuando llega aquí, como eso es un semiespejo, pues parte de la luz se refleja otra vez hacia adentro y parte de la luz atraviesa y se va. ¿Vale? Bien. Entonces, de la que se refleja aquí, ¿qué sucede cuando llega de nuevo? Porque está volviendo, cuando vuelve de nuevo a la capa metálica de arriba. Pues que cuando llega ahí, parte se va a reflejar otra vez hacia adentro y parte va a salir hacia afuera. ¿Vale? Bien, pero en ese punto está entrando luz nueva que viene de la lámpara, que viene de la fuente. Claro, esto yo lo estoy iluminando de modo permanente. Con lo cual, a la vez que este rayo llega aquí, también está llegando luz directamente de la fuente. Entonces ahí se va a producir una interferencia. ¿Qué tiene que ocurrir para que, imaginaos que esto es luz verde, ¿vale? Es un haz de luz verde. ¿Y qué tiene que ocurrir para que este haz de luz verde, cuando llega a este punto y se refleje de nuevo hacia adentro, esté completamente en fase con la nueva luz verde que está viniendo directamente de la fuente? O sea, para que la interferencia entre la luz que viene de dentro, que se vuelva a reflejar, y la luz que viene de fuera, sea constructiva máxima. Constructiva máxima. Pues lo que tiene que suceder, ¿vale? Ahora vamos a hacer el cálculo, qué es lo que tiene que suceder, pero se puede determinar qué ancho tiene que tener esto para que la interferencia sea constructiva máxima. ¿Vale? Bien. Entonces, fijaos que el proceso continuaría, porque si la interferencia es constructiva máxima, pues una vez que este rayo se refleja hacia adentro, ya viaja conjuntamente con el que acaba de entrar. Entonces, es un rayo que se va sumando, que va creciendo su intensidad, porque ahora ya no es solo el rayo que entró por aquí, sino que se le ha sumado uno que viene de fuera. Viajan juntos y se vuelve a producir el proceso. Cuando llega aquí, parte pasa y parte se refleja. Y cuando llega aquí, se vuelve a repetir el proceso. Pero ahora, que ya aquí venían, digamos, como dos ondas constructivas, ahora aquí se une una tercera. Entonces ya tengo tres, ¿no? Y si sigo el proceso, cuarto, quinto, pues conforme más reflexiones se vayan produciendo en el interior, más va a ir creciendo la intensidad de esa longitud de onda, de la que cumple que cuando viene hasta aquí y vuelve al punto de origen donde tiene que interaccionar con la luz que está entrando en ese momento, la longitud de onda que cumple que cuando llega a este punto se produce interferencia constructiva máxima. Esa va a ir creciendo en intensidad por fenómeno de interferencia constructiva. El resto de longitudes de onda, lo que sucede cuando llega aquí es que está desfasada. Entonces ya no coinciden plenamente, están desfasadas y ya la interferencia no está constructiva. Y enseguida, en cuanto te desfasas un poquito, te vas a cero, es decir, la interferencia se hace destructiva total. Con el desfase, enseguida la intensidad se va a cero, se destruye enseguida. Muy bien, entonces podemos hacer los cálculos. ¿Hace falta conocer cómo se ha hecho esta demostración? No, pero a mí me gusta que el que tenga interés sepa cómo se hace. Tenéis que saber cómo se utiliza la fórmula y qué significa, ¿vale? Pero yo aquí voy a explicar, para que tenga un cierto interés, en cómo se ha llegado a esta fórmula que vamos a emplear. Para que la interferencia sea constructiva máxima, en este punto, ¿qué tiene que pasar? La luz que llega a este punto desde fuera, en ese punto vuelve a empezar. Está empezando. Entonces yo necesito que esta longitud de onda que entró aquí y que ha recorrido todo este camino, cuando llegue aquí, esté empezando de nuevo.
Una onda sube, baja, vuelve al punto de origen, ¿no? Sube, baja, vuelve al punto de origen. A cada vez que sube y baja y vuelve al punto de origen le llamamos un ciclo, ¿eh? Una longitud de onda, bien, un ciclo. Entonces yo necesito, si quiero que esta luz que ha recorrido todo este espacio sea constructiva con la que en ese momento está entrando, necesito que esta luz, cuando llegue aquí, esté justo empezando, justo empezando. Y eso se cumple solo si desde que empezó en todo este camino ha recorrido un número entero de ciclos. Claro, ha subido, ha bajado y ha vuelto al punto de origen. Ha vuelto al punto de origen. Luego está empezando en ese momento. Claro, si no ha sido un número de ciclos completo, por ejemplo, ha sido 2 ciclos y medio, pues entonces no está empezando. Tiene que haber completado un ciclo para que esté otra vez en el punto de origen. Así que esta distancia tiene que ser igual a un número entero de longitudes de onda. Si no es igual a un número entero de longitudes de onda, entonces cuando llegue aquí no estará empezando y estará en desfase con la que en ese momento está entrando. Pues esa es la conclusión, que esta distancia es igual que esta distancia, o sea, la distancia de 1 a 1' es igual que la distancia de 1' a 2. Luego, esta distancia completa será 2 veces esta distancia. 2 veces la distancia de 1 a 1' tiene que ser igual a un número entero de longitudes de onda, ¿vale? Bien, de la longitud de onda que tiene la luz aquí, en el dieléctrico, por eso le llamo lambda prima. Sabemos que la longitud de onda de una radiación que atraviesa un medio depende de ese medio. La frecuencia no, la frecuencia nunca cambia, pero la velocidad a la que se propaga y la longitud de onda que tiene sí que cambia con el medio. Entonces, como esto es un sólido, pues ahí dentro tendrá una longitud distinta de la que tendría en el vacío, por eso le llamo lambda prima. Pero tiene que ser un número entero de longitudes de onda, si no, no se produce la interferencia constructiva. Muy bien. Y además podemos utilizar la trigonometría. Sabemos que aquí hay un triángulo, ¿vale? Entonces, esta distancia de aquí sabemos que es D, es decir, cómo de ancha la capa de eléctrico que hay en medio, ¿vale? D. Entonces, podemos decir que esta distancia, que es la distancia de 1 a 1' por el coseno de este ángulo, es justamente igual a esta distancia, ¿veis? De 1 a 1' por el coseno es igual al ancho del dieléctrico. O, despejando de ahí, la distancia 1 a 1' será el ancho del dieléctrico partido por el coseno. Muy bien, ¿y ahora qué hacemos? Pues como aquí aparece d 1 a 1' y eso es igual a d partido por el coseno, pues d partido por el coseno lo pongo aquí y lo sustituyo. Entonces me queda esta expresión. Solo nos hace falta un cambio adicional. Claro, yo no estoy interesado en la longitud de onda que tiene la luz cuando está atravesando el dieléctrico, sino la que tiene antes y después de entrar, porque la que va a llegar al detector es la luz que ha salido del filtro, por tanto está en el aire y por tanto, recupera la longitud de onda que tendría en el vacío, suponiendo que vacío y aire son prácticamente iguales. Bien, a efecto de longitudes de onda, claro. Bien, entonces utilizamos el índice de refracción. Sabemos que n, índice de refracción, es velocidad de luz en el vacío partido velocidad de la luz en ese medio. La velocidad de la luz es siempre la frecuencia por la longitud de onda. En el vacío, pues la frecuencia por la longitud de onda en el vacío, y en ese medio, la frecuencia por la longitud de onda en ese medio. Como la frecuencia es la misma, porque eso nunca cambia, la frecuencia no cambia, pues frecuencia arriba y abajo se me va, y me queda que el índice de refracción es el cociente de la longitud de onda en el aire, en el vacío, partido longitud de onda en el medio. Entonces, despejando, me queda que la longitud de onda en el medio sería la longitud de onda en el aire, que es la que me interesa, la que va a medir el detector, en el aire partido por el índice de refracción. Así que sencillamente sustituyo aquí. Donde aparece lambda prima pongo la longitud de onda en el aire partido índice de refracción. Esto que tenéis aquí. Y de ahí, ¿qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es lambda. ¿Por qué? Porque esa longitud de onda es la constructiva. Por tanto, es la que va a sobrevivir al paso del filtro y la que va a tener una gran intensidad. Y enseguida, a longitudes de onda mayores y menores que esa, se va a destruir. Luego, esta es la longitud de onda que yo voy a seleccionar con ese filtro. Entonces, despejando me queda esa expresión de ahí, que es la que tenéis aquí. Bien, aquí lo hemos hecho con un cierto ángulo. Normalmente el filtro se coloca justo a 90 grados. Por tanto, a un ángulo de 0 respecto a la normal. Recordar que el ángulo siempre se mide respecto a la perpendicular a esta superficie.
Entonces, si la luz está entrando en esta dirección, el ángulo respecto a la normal es 0. Y el coseno de 0 vale 1. Entonces, si yo hago pasar la luz en perpendicular al filtro, el coseno de 0 vale 1 y me queda esta expresión tan sencilla que tenéis aquí. Resulta que la longitud de onda que va a seleccionar mi filtro va a ser aquella que cumpla, que es 2 veces el ancho del dieléctrico por el índice de refracción de este material dividido m, donde m es un número entero. Un número entero, longitud, un número entero. Bien, o sea que m puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, etcétera, etcétera. Nosotros habitualmente, a cada uno, cada vez que sustituyo un valor entero, un 1, 2, 3, a eso se le llama orden. Entonces, si yo aquí sustituyo M1, pues me dará la longitud de onda de orden 1. Si sustituyo ahí M2, pues me dará la longitud de onda de orden 2, y así. En las técnicas habitualmente siempre utilizamos el orden 1, luego habitualmente M será 1. Perfecto, pero veis que es bastante sencilla la expresión, ¿eh? Se puede utilizar con mucha facilidad. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esa es la longitud de onda que seleccionaría el filtro. Entonces, aquí se muestran varias de las señales de salida de los filtros de interferencia. ¿En qué nos tenemos que fijar? Pues nos tenemos que fijar, por ejemplo, si el filtro está seleccionando esta banda, de todas las que le llegó, de luz visible, ¿vale? Esto está en Armstrong, luego esto en nanómetros, esto sería 509, 511, esto es 510, pues aproximadamente esto está a 510,5 nanómetros, ¿vale? Bien, pues de todo el visible me ha seleccionado una banda que está centrada a 510,5 nanómetros. ¿En qué parámetros me tengo que fijar para caracterizar ese filtro y ver si es bueno o no? Primero, ¿qué longitud de onda selecciona? En este caso, 510,5. Segundo, ¿en qué valor se me ha quedado la transmitancia? En este caso se me ha quedado en aproximadamente un 80% de transmitancia. Está muy bien. En el proceso solo se ha perdido un 20% de la luz, que como era muy intensa, porque la lámpara me daba una luz muy intensa, pues no tenemos ningún problema, ¿vale? Luego, ¿qué longitud de onda selecciona? ¿Cuál es el máximo de transmitancia? Y ¿cuál es el ancho de banda efectivo? Es decir, me voy a la mitad de la transmitancia, como esto es 80, pues aproximadamente 40, y justo a la mitad mido la anchura de la banda. En este caso resulta que es de 45 Armstrong, o sea, de 4,5 nanómetros. 4,5 nanómetros. Pues ese sería el ancho de banda efectivo de este filtro. Entonces, si yo quiero distinguir dos picos o dos líneas que estén más cerca de 4,5 nanómetros, pues no voy a poder distinguirlos con este filtro, porque este filtro de alguna manera selecciona de 4,5 nanómetros en 4,5 nanómetros. Lo que suceda en un rango inferior no es capaz de distinguirlo, ¿vale? Luego esos serían los parámetros en que habría que fijarse en un filtro. Aquí tenemos otro filtro. Este selecciona a, esto es 621,5, esto es 622,5, 622, pues aproximadamente a 622 nanómetros. Y me fijo en la transmitancia, que aquí pues ya me ha caído, pues no sé, a un 65%. Aquí ya hemos perdido un poco más de luz, pero aún así un 65% sigue estando muy bien, si la luz de entrada era intensa, que lo era. Y me fijo a la vez también en el ancho de banda, y el ancho de banda efectivo es de 45 Armstrong, o sea, 4,5 nanómetros. Muy bien. Bien, si yo pudiera elegir estas dos bandas, porque por ejemplo mi especie absorbiera a estas dos longitudes de onda, pues sería mejor utilizar esta. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ancho de banda, pero esta tiene más transmitancia, la señal va a ser más clara, más alta, ¿no? Una mayor intensidad. Bien. Y aquí aparece otra banda, que esto está centrado aproximadamente, si esto es 696 y 600, pues sí, aproximadamente a 696, selecciona otra banda. Ha caído bastante la intensidad, fijaos que ya estamos hablando de un 50%, la podemos seguir utilizando, pero bueno, ya podemos empezar a tener dificultades. ¿Qué ventaja tendría esta banda aunque tiene menos transmitancia? Ha caído de un 80%
a un 50%? Pues que ha reducido el ancho de banda efectivo a 15 Armstrong, o sea, a 1,5 nanómetros. Entonces, a lo mejor lo que antes no podía distinguir usando esta longitud de onda, sí que puedo distinguirla usando esta de aquí. Entonces, si necesito un análisis muy fino, pues en vez de usar este filtro, tendré que usar este filtro de aquí, ¿vale? Que aunque me da menos intensidad, pero que todavía puedo verla, me da un ancho de banda más estrecho, más pequeño, de 1,5 nanómetros en 1,5 nanómetros. Muy bien. Perfecto. Bueno, dentro de estos filtros de interferencia, claro, fijaos que todo depende de la anchura que tiene la capa de dieléctrico, esa capa transparente que está en medio. Si ese material dieléctrico, por tanto, ese material aislante eléctrico es un sólido, pues entonces su anchura no va a cambiar. Y si su anchura no cambia, ese filtro selecciona siempre la misma longitud de onda. Ya veis aquí que si la anchura no cambia, esto es el índice de refracción. Y esto es el orden, que es 1. Luego, si la anchura no cambia la longitud de onda. Siempre selecciona la misma. Con lo cual, ese filtro me sirve solo para una longitud de onda. Para una. Bien, en el primer orden, ¿vale? En el primer orden. Perfecto. Entonces se pensó, dice, bueno, ¿qué material dieléctrico habría? O sea, ¿qué capa de aislante puedo poner de la que yo pudiera variar a gusto, según necesitara, su anchura? Bueno, pues se pensó directamente en el aire. El aire, efectivamente, es un material aislante. Entonces, ¿qué pasa si esa capa intermedia es aire? Pues que también funciona, es un material dieléctrico. Pero en ese caso particular, a ese filtro cuya capa interior es aire, se le llama filtro de Fabry-Perot, ¿vale? Tiene la enorme ventaja de que como ahora la capa del medio es aire, pues entonces con un mecanismo, yo puedo hacer que las dos capas se separen o se junten, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hay en medio es aire. Entonces puedo hacer que se junte o que se separe. Entonces puedo variar la anchura y al variar la anchura estoy variando la longitud de onda que se selecciona. Entonces con este filtro, el de Fabry-Perot, a diferencia de un filtro normal de interferencia, con el filtro de Fabry-Perot yo puedo seleccionar la longitud de onda que me interese. ¿Por qué? Porque puedo variar el ancho del dieléctrico que hay en medio, ¿vale? Bien, como lo que hay en medio es aire, su índice de refracción es 1, entonces se nos simplifica la expresión, porque n vale 1. Y si estamos midiendo solo el orden 1, entonces también m también es 1. Entonces, fijaos, en el filtro de Fabry-Perot para el primer orden, la longitud de onda que se selecciona es sencillamente el doble de la anchura dieléctrico. Eso es, si quiero seleccionar longitud de onda de 500, pues la mitad es 250. Necesito que esa anchura sea de 250 nanómetros. Así se multiplica por 2 y la longitud de onda que sale es la de 500. ¿Que necesito la de 700, ¿no? Que es el rojo? Pues entonces la mitad sería 350. Necesito ahora que la separación sea de 350 nanómetros. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Variando esa anchura, varío la longitud de onda que pase, por tanto, es posible, yo puedo decidir qué longitud de onda selecciona el filtro de interferencia, si es un filtro de Fabry-Perot, ¿de acuerdo? Bien, por eso es particularmente útil y se usa mucho. Muy bien, bueno, pues este sería un tipo de filtro. ¿Cuál era el otro tipo de filtro? El otro tipo de filtro ya no se basaba en los fenómenos de interferencia constructiva o destructiva, sino en los fenómenos de absorción de luz, ¿de acuerdo? Se usan sobre todo en la zona de la región visible, ¿vale? Bien, el asunto que tienen estos filtros, ¿por qué se usan? Porque son muy baratos, lo vais a ver ahora, o sea, es muy fácil hacer un filtro y es tremendamente barato, son muy baratos. Pero, ¿qué desventaja tiene este tipo de filtros? Pues que el ancho de banda, es decir, la longitud de onda que seleccionan, y el ancho de banda es demasiado grande, bueno, demasiado, es bastante grande, ¿vale? O sea, la banda que selecciona es muy ancha, Y además la transmitancia es muy pequeña, o sea que pasa poquita luz y encima con una longitud de onda, o sea, con un ancho de banda grande, y eso no nos compensa. Pero bueno, por tanto, ¿cuándo se usan estos filtros? Pues cuando no se requiere una alta precisión.
Si no se requiere una alta precisión, por ejemplo, cuando yo voy a excitar a mis moléculas con luz para que después mi molécula se ponga a emitir su propia luz, y yo la que me interesa medir con precisión es la luz que está emitiendo, pues la luz con la que yo excito, lo que me interesa es que la molécula sea capaz de absorberla. No me hace falta que sea muy precisa. Entonces, si yo consigo seleccionar una banda, aunque sea ancha, que sea capaz de excitar a mi molécula, pues me vale. Entonces, para seleccionar la longitud de onda de excitación, por ejemplo, en las técnicas de fluorescencia, pues me basta un filtro. Me basta un filtro, no necesito un filtro de absorción, por ejemplo, no necesito gran cosa. O en determinadas técnicas, si por ejemplo la banda de absorción de mi molécula, porque es una molécula orgánica muy grande, pues esas moléculas suelen tener bandas de absorción grandísimas, O sea, no absorben a una longitud de onda ni siquiera en un rango estrecho, sino que absorben en un rango muy amplio. Entonces, como la propia molécula tiene una banda muy grande, pues me da igual que la banda que yo le haga pasar, la que viene del selector, también sea grande. Se va a seguir manteniendo la relación lineal entre intensidad y concentración, siempre que la banda de luz que yo hago pasar sea un poquito más estrecha, aunque sea grande, sea un poquito más estrecha que la banda de absorción de la molécula que va a absorber. En ese caso, por ejemplo, para moléculas orgánicas grandes, etcétera, pues también me bastaría un filtro de absorción, para una técnica de absorción de ley de Beer. Entonces, ¿cómo funciona? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? En realidad es un filtro coloreado. Cuando tú miras a través de un papel, por ejemplo, celofán, que tiene un color, por ejemplo, rojo, pues si miras a través de él ya lo ves todo rojo. ¿Qué quiere decir? Que aunque lo que hay detrás sabes que tiene muchos colores, porque hay luz blanca, una vez que pasa por ese filtro, a ti solo te llega, de todo lo que había, solo te llega la longitud de onda del rojo, o un conjunto de longitudes de onda en torno al rojo, ¿vale? Luego ese papel celofán es un selector de longitud de onda, porque de toda la luz blanca que le llega solo deja pasar un conjunto estrecho, relativamente, en torno al rojo, Luego, un filtro de absorción no es más que ese papel celofán coloreado, ¿vale? Obviamente se procura cuidar esto con un poquito más de precisión, ¿no? Pero suele ser, si os fijáis, una lámina de suspensión de colorante, un colorante en suspensión, una pequeña lámina, pues encerrado entre dos placas de vidrio, ¿vale? O sencillamente, directamente un cristal, un vidrio coloreado, un cristal tintado, de un color determinado. Eso es un filtro de absorción, así de sencillo, por eso es tan barato, ¿no? ¿Vale? ¿En qué se basa? Pues en la teoría del color sustractivo, que es lo que os acabo de decir. Cuando yo veo un cuerpo de un color es porque ese cuerpo ha sustraído, ha absorbido todas las longitudes de onda del espectro visible, menos un conjunto de ellas cuya combinación me da el color que estoy observando de ese objeto. Si el objeto que estoy viendo es marrón, pues quiere decir que se ha absorbido todas las longitudes de onda del visible, tales que las que me han quedado, su combinación es ese color marrón. Si es rojo, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces sería la teoría del color sustractivo. ¿Por qué? Porque los objetos coloreados, ya sea por transmisión, como en el papel celofán, que la luz atraviesa, o ya sea por reflexión, como por ejemplo en este caso, en cualquiera de los objetos sólidos que vemos que no son transparentes, lo que sucede es que ese cuerpo está absorbiendo, sustrayendo, está quitando un montón de longitudes de onda porque la está absorbiendo, se la está quedando él, ¿vale? Bien. Bueno, pues fijaos, esto sería con el espectro visible, sin ningún tipo de filtro. Pues aquí veo una pelota roja, ¿vale? Y aquí veo flores de distintos colores. Si yo ahora entre este objeto y yo coloco un filtro rojo, pues fijaos que todo esto se ve rojo, ¿vale? Todo esto es de color rojo. Es decir, como la pelota es roja, pues entonces esa luz que es reflejada, esta pelota, ¿por qué se ve roja? Porque ha absorbido de todo el espectro visible todas las longitudes de onda, menos un conjunto cuya combinación me da ese color rojo que estoy viendo. Bueno, pues ese conjunto de longitud de onda, como es del rojo, es capaz de atravesar un filtro rojo. Y por tanto sale y soy capaz de detectarlo. Lo veo la pelota perfectamente, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si en vez de un filtro rojo coloco un filtro verde?
Si coloco un filtro verde, la pelota se ve negra. Negra quiere decir que no está pasando ni un fotón. ¿Por qué? Porque resulta que un filtro verde, un papel celofán verde, a través del que puedo mirar, solo deja pasar el verde, un conjunto de longitud de onda en torno al verde. Entonces, en la zona del verde no hay nada de rojo. Es decir, a través de un filtro verde, todo el rojo es absorbido. Todo el rojo es absorbido. Con lo cual, como esta pelotita, una vez que la luz blanca llega a ella, de ella solo sale el rojo y el rojo no es capaz de pasar el filtro, pues entonces toda esa zona la veo negra, ¿vale? Lo mismo pasaría aquí, ¿vale? Este geranio que es rojo, pues a través de un filtro verde se vería negro. Bien. O sea que ya veis que efectivamente sustrae, absorbe determinadas longitudes de onda. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? De varias fotografías, por ejemplo, el rojo y el azul. Pues algo azul a través de un filtro rojo también se ve negro, porque en la zona del rojo no hay nada de azul, ¿de acuerdo? Nada de azul. Y como la luz blanca cuando ha llegado a este cochecito se ha absorbido todo menos el azul, solo queda azul, y una vez que pasa el filtro, una vez que llega el filtro solo deja pasar el rojo, pues el azul es absorbido y no veo nada, se ve negro. Mientras que este color se ve que sí que tiene algo de rojo, y por eso lo sigo viendo, no lo veo negro, a través del filtro rojo. Digamos que aquí, ¿veis que tenemos menos intensidad, que se ve peor el coche? Hemos perdido intensidad. ¿Por qué? Porque aquí se han sufrido dos procesos, ¿vale? Por un lado, la luz blanca, que primero se ha reflejado en el coche. Claro, en esa reflexión ya se pierde intensidad de luz. Y después de esa intensidad de luz que quedaba, a través del filtro siempre se vuelve a perder parte de la intensidad de luz, con lo cual cae mucho la intensidad. Sigue pasando, o sea que en este caso, a través de, digamos, un doble filtro, el de absorción del coche y el de absorción del filtro rojo, a través de un doble filtro sigue pasando intensidad, pero ya muy chiquitita, pero sigue pasando. ¿Por qué? Porque ese color amarillo tiene parte de rojo que es capaz de pasar. Mientras que aquí no quedaba nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí solo quedaba el azul, y el azul no es capaz de pasar a través del rojo. Este color azul no tiene ninguna longitud de onda en la zona del rojo, por lo cual no puede pasar y se queda en el filtro. Bien. Bueno, pues así es como funcionan los filtros, ¿vale? Veis que los filtros son sencillamente filtros coloreados. Cada uno selecciona una parte dentro del espectro visible, desde el violeta hasta el rojo. Pues cada filtro selecciona un conjunto de longitudes de onda del espectro visible, y así es como lo selecciono, pues esta zona. Bien, entonces fijaos qué sucede si combinamos dos filtros. Sería parecido a lo que ha sucedido aquí. Digamos que primero tenemos un filtro amarillo y después un filtro rojo. Pues aquí combino un filtro verde y el azul. Resulta que el verde y el azul comparten varias longitudes de onda, ¿vale? Esta zona de longitudes de onda de aquí es compartida tanto por el verde, ¿vale? que tiene un conjunto de longitudes de onda en esa zona, como el azul, que el azul también tiene un conjunto de longitudes de onda en esa zona. Entonces, el conjunto de longitudes de onda que deja pasar tanto el azul como el verde, solo ese conjunto de longitudes de onda será capaz de atravesar los dos, porque el resto será absorbido por uno o por otro. Solo el conjunto de longitudes de onda que coincide de ambos filtros es el conjunto de longitudes de onda que es capaz de pasar ambos filtros. Claro, ¿cuál es el fenómeno de combinar dos filtros? Es verdad que, por ejemplo, esta anchura de banda, que aquí se ve que es muy ancha, cuando yo los combino se hace una banda más estrecha, o sea, consigo reducir el ancho de la banda que selecciono. ¿Pero a qué coste? A coste de que la transmitancia, que aquí era del 80%, del 70%, pues se me ha quedado en un 15%. Es que he perdido, como se ve aquí, he perdido un montón de luz. La señal se me ha hecho muy chiquitita. Entonces, al usar filtros, que se usa a veces combinar dos filtros para reducir el ancho, de banda efectivo, tiene el peligro de que pierdo muchísima intensidad de luz. ¿De qué solución hay esto? Porque es bueno combinar filtros para reducir el ancho de banda y que pueda hacer una medida más precisa, es bueno, pero no combinar dos filtros cualquiera, combinar un filtro cualquiera con lo que se conoce como un filtro de corte. Un filtro de corte, en vez de tener esta forma, la banda de absorción, por ejemplo, esto es un filtro verde, esa es la banda de absorción de un filtro verde.
Bien, este filtro, que es un filtro de corte anaranjado, o sea que la luz que deja pasar de tonos naranjas, en vez de subir y después bajar, lo que hace es, a partir de una determinada longitud de onda, prácticamente sube al 100% de transmitancia. Es como si fuera un escalón, ¿vale? No sube de modo gradual, sino de un modo muy brusco. Entonces pasa de 0 a 100 en nada, ¿no? Y a partir de ahí se mantiene más o menos estable. ¿Eso qué hace? Pues que al combinar el filtro verde con un filtro de corte, pues reduzco, fijaos que el ancho de banda del filtro verde solo era así, mientras que la combinación se ha reducido casi a la mitad. He conseguido reducir a la mitad el ancho de banda efectivo, yo tengo más precisión, ¿vale? Y la intensidad de luz sí se ha perdido respecto a la que tenía originalmente, pero no se ha perdido tanto. ¿Por qué? Porque lo que usa es un filtro de corte. Un filtro de corte que además ha cortado justo en la zona del máximo. ¿Veis? Entonces la combinación de ambos pierde intensidad, pero no pierde tanta. Se me ha quedado pues en un 60%, que está bastante bien, y he conseguido reducir el ancho de banda efectivo. Para eso sirve un filtro de corte. Muy bien, aquí hacemos una comparativa entre las longitudes de onda que selecciona un filtro de interferencia, que lo hemos visto antes, con la banda que selecciona un filtro de absorción, lo que acabamos de ver ahora. Entonces fijaos que esto sería la banda que selecciona un filtro de interferencia, que vemos, y esta sería la que selecciona un filtro de absorción. Entonces las diferencias son notables. En primer lugar, el filtro de interferencia siempre conserva en general una alta transmitancia, por tanto una gran cantidad de luz, voy a poder medir muy bien, y encima la anchura efectiva, la anchura de la banda es pequeñita, Aquí, por ejemplo, dice que es de 10 nanómetros. Bueno, pues está bastante bien. Bien, mientras que en un filtro coloreado, pues fijaos por un lado que la transmitancia se me ha quedado en el 20 y tantos %, o sea, más o menos una cuarta parte de la luz que tenía, se me ha quedado a un cuarto, un 25%. Tenía 100, me quedan 25, o sea, he perdido mucha luz por el camino y eso no es bueno. Y además fijaos que el ancho es de 50 nanómetros, ¿no? Es como 5 veces más ancho que lo que es un filtro de interferencia. Claro, por eso los filtros de absorción normalmente se combinan dos, justamente para reducir el ancho. Y en particular se combina con los filtros de corte para no perder demasiada intensidad. Pero bueno, aún así, uno puede decir, bueno, pues es que entonces los filtros de absorción no sirven. Sí que sirven. Sirven si mi molécula orgánica que va a absorber esa luz, pues tiene una banda de absorción que a lo mejor es así de ancha, mucho más ancha que la banda que selecciona el filtro. Si la banda que absorbe mi molécula es mayor, es más ancha que la banda que selecciona el filtro, entonces sí me sirve. Y puedo seguir conservando la relación lineal de absorbancia con concentración, ¿vale? Pero eso solo sirve para moléculas orgánicas muy grandes, pero bueno, en el ámbito farmacéutico hay muchas. De las más interesantes son juntamente moléculas orgánicas grandes que tienen bandas de absorción muy anchas. Entonces, en vez de irme a un filtro que es más caro, bastante más caro, pues me busco un buen filtro de absorción y me sirve absolutamente igual para ese tipo de moléculas. Muy bien. Bueno, con esto hemos puesto fin a la parte de selectores de longitud de onda, filtros, ¿vale? Nos queda ver el segundo tipo de selector de longitud de onda, que de hecho es el que se usa más frecuentemente en instrumentos de precisión, que no son los filtros. Selecciona la longitud de onda, pero no por interferencia o absorción, ¿vale? Sino por un proceso en el que primero separa las longitudes de onda, y una vez que la tienes separada en el espacio, por ejemplo a través de un prisma o a través de lo que queráis, separo la luz blanca, es un componente, lo proyecto en una pared, entonces veo todo el espectro visible, el arco iris lo veo proyectado en mi pared, y ahora en mi pared, en la zona que a mí me interese, hago una rendija. Tengo una ranura, de manera que de todo el espectro visible, todo se queda en la pared, menos lo que es capaz de salir a través de mi rendija. De esa manera he seleccionado un conjunto de longitudes de onda. A ese tipo de selectores se le llaman monocromadores, y es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo.